Hoy día vamos a hablar un poco de Semantic Kernel. Creo que debí comenzar con este video al inicio. Pero bueno, entonces, Semantic Kernel tenemos dos formas de poder usar. Justamente aquí tengo la arquitectura de cómo se maneja con las dos formas. La primera forma es usando el core principal como Semantic Kernel, o sea, implementando netamente lo que es Semantic Kernel, y con eso comienza a funcionar los agentes, multiagentes y toda la orquestación, ¿no? Y la otra forma sería Semantic Kernel como extensión de alguna aplicación ya eh, implementada, se puede decir. Entonces, vamos a comenzar con el Principal Core, que en este caso, cómo es la arquitectura de Semantic Kernel si nosotros queremos usar netamente Semantic Kernel como una solución global, se puede decir. Entonces, tenemos aquí Semantic Kernel, ¿no? Y Semantic Kernel tiene diferentes formas o diferentes implementaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo implementamos Semantic Kernel? Tenemos tres lenguajes, se puede decir estándares. Entonces, como lenguaje nativo, se sabe que es .NET. Semantic Kernel nació con .NET. Luego ya hubo Java y ¿cómo se llama? Y Python, ¿no? Normalmente la mayoría creo usan Python, pero entre .NET y Python está como que peleado ahí el tema de cómo se implementa Semantic Kernel, ¿no? Obviamente cuando sale actualizaciones con Semantic Kernel, donde primero sale es en .NET, entonces por eso es como que el lenguaje core nativo de Semantic Kernel. Porque al final Semantic Kernel fue creado por Microsoft. Entonces, eh, tenemos por un lado los lenguajes, que sería nuestro código, ¿no? Luego, el otro lado sería los plugins. ¿Qué son los plugins? Los plugins vienen a ser las herramientas, ¿no? ¿Qué son las herramientas? Las herramientas pueden ser, por ejemplo, ¿no? El llamado a una API, a un servicio de tercero, por ejemplo, ¿no? No sé, quieres saber el clima en alguna ciudad específica, lo puedes hacer mediante una herramienta, ¿no? Que sería obtener el clima y tú mediante algún atributo de ciudad te podría devolver, ¿no? Entonces, esos son plugins. Plugins son como herramientas que nosotros los mismos implementamos mediante funciones, ¿no? Más adelante vamos a ver cómo se implementan estas funciones. También pueden ser herramientas que hagan conexiones a la base de datos, ¿no? No sé, obtener un informe o un reporte de un mes específico. Entonces, esto también pueden hacer estos plugins, ¿no? Básicamente, o técnicamente hablando, un plugin es una función, ¿no? Entonces, eso es. Para que Semantic Kernel o un agente pueda funcionar o sea llamado a un agente necesita herramientas. Entonces, para ello necesitamos plugins en Semantic Kernel. Entonces, también tenemos por el otro lado que son hooks y filters, ¿no? ¿Qué son los hooks y filters? Eh, Básicamente, si hablamos por el lado de backend, un filtro o un hook se vendría a ser como un Miracle, ¿no? Entonces, antes de procesar la información, podemos colocar algún filtro o alguna función, la mayoría solamente son funciones, donde podemos especificar algún filtro que se tiene que hacer antes de procesar la información o antes de mostrar la información. Entonces, básicamente es eso. Luego, por el otro lado, ¿qué tenemos, no? Semantic Kernel también se conecta, que sería a los últimos AI Model, ¿no? Bueno, el último de AI Model sería de GPT-5 o todos los GPTs o toda la lista de catálogos de modelos que tenemos actualmente, ¿no? Como Gemini, DeepSeek, etc, etc, ¿no? E incluso también nosotros podemos tener nuestro propio modelo, ¿no? Un modelo fine-tuneado, como se le dice. Entonces, esto es usando nuestra implementación usando netamente Semantic Kernel como core principal, ¿no? O sea, nuestra solución se basa en Semantic Kernel y esto es nuestro backend. Porque acuérdense que al final nosotros para poder procesar esto o nuestro agente sea expuesto, necesitamos alguna interfaz. En este caso, ¿cuál vendría a ser nuestra interfaz? FastAPI, por ejemplo, ¿no? FastAPI, Django
bueno, o cualquier backend que nos sirva como una exposición de endpoint, ¿no? Porque al final todo esto está abstraído, ¿no? Entonces lo más común que se usa es FastAPI y con esto ya se implementa las salidas a endpoints. Entonces vendría a ser nuestra solución basado en Semantic Kernel con Principal Core, ¿no? O sea, netamente eso. ¿Qué casos de uso podemos ver? Por ejemplo, ¿no? Agentes autónomos de investigación, ¿no? Un agente que recibe un tema, investiga en la web, lee documentos, genera un informe y bueno, un informe final de forma autónoma, ¿no? En este caso, podríamos hacerlo todo en diferentes pasos o funciones o plugins o también en un sistema de multiagentes, ¿no? Donde cada uno tiene un propio trabajo. También tenemos los chatbots de soporte técnico avanzado, ¿no? Un chatbot que diagnostica problemas complejos consultando logs, bases de datos y documentación técnica para guiar al usuario, ¿no? Si se dan cuenta, hasta este momento en los casos de uso son o la solución se basa finalmente en todo lo que es tema de IA, ¿no? O sea, esa es nuestra implementación, no hay nada más. Eso no es nuestro core principal. También, ¿no? Tenemos otros dos casos de uso más, que serían, ¿no? Orquestador de automatización de marketing, por ejemplo, ¿no? Una herramienta que genera y ejecuta campañas completas, ¿no? Texto, imágenes, segmentación, a partir de un simple objetivo, ¿no? Bueno, lo otro también asistente personalizado de productividad, ¿no? Un copiloto, básicamente. Pero todo esto está centrado en un solo core, ¿no? Una principal objetivo, que tú le das un objetivo y mediante los plugins o agentes que tenga dentro configurado con Semantic Kernel ejecuten el objetivo que nosotros le damos, ¿no? Ahora vamos a ver la otra parte que es también bien interesante y creo que es como que un plus que se le puede dar a Semantic Kernel, que es la parte chévere, ¿no? Entonces nos vamos por otro lado y tenemos la arquitectura extensible, ¿no? ¿Qué es esto? Imagínate que tú ya tienes una web, no sé, una plataforma digital que vendes productos, por ejemplo, y dices, quiero agregar un chatbot. Ya, bien. Ahora, entonces, ¿qué? Tú no necesitas hacer un desarrollo propio, o sea, no propio, sino un desarrollo desde cero, crear todo un sistema de orquestación, agente, nada. Sino lo único que tú tendrías que hacer es crearte una parte agregándole Semantic Kernel y con esto Semantic Kernel se va a adaptar al backend que tú ya tienes actualmente. Obviamente, sí va a ser muy importante saber tu backend o tu plataforma en qué lenguaje está, ¿no? Porque si está en Python, C Sharp o el otro que era, bueno, C Sharp no, Python, Java.net, entonces sí, ¿no? Son compatibles netamente. También he visto que está en Node.js, pero normalmente estos tres lenguajes son como que los más principales, ¿no? Entonces, si está en eso, se va a acoplar muy bien. Entonces, ¿qué cosa quiere decir este diagrama, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos nuestra aplicación, ¿no? Que sería esta, ¿no? Una aplicación X. Entonces, con Semantic Kernel lo que hacemos es instalamos nuestra librería, instanciamos nuestra clase Semantic Kernel porque Semantic Kernel al final es una clase que está extraída todo por debajo, toda la lógica. Creamos un plugin, que en este caso le expliqué que básicamente es una función para que este agente tenga una herramienta, ¿no? Y se integra a diferentes modelos, ¿no? En este caso puede ser los GPTs, Copilot o etc, etc, ¿no? Incluso dice que los plugins también se entrega a otras aplicaciones también, ¿no? O sea, por ejemplo, no, acá están los casos de uso, ¿no? Como mencionaba, por ejemplo, en un CRM, resumir automáticamente iteraciones con clientes, ¿no? Llamadas, correos y registrar los puntos claves en su historial. No sé, por ejemplo, tenemos un usuario con tal resumen y queremos analizar mediante la IA eh, un resumen histórico, por ejemplo, ¿no? De cómo se puede comportar ese cliente a un futuro. Entonces, imagínense simplemente llamar a la función de Semantic Kernel, ejecutar este paso adicional y este nos devuelva una recomendación para poder tener, ¿no? Algún perfil o alguna recomendación de este usuario. Obviamente, aparte de nosotros de tener nuestro sistema, también tenemos este flujo con IA, ¿no? Que nos implementa Semantic Kernel.
También en un editor de código, ¿no? Bueno, añadir funciones para explicar o refactorizar. Claro, esto sería más que nada a crear nuestros propios plugins o extensiones customizados, ¿no? Consumiendo nuestro propio backend y dentro de ese backend está nuestro flujo de semantic kernel, por ejemplo, ¿no? En una herramienta de Business Intelligence, ¿no? Por ejemplo, permitir a los usuarios hacer preguntas en lenguaje natural, ¿no? ¿Cuáles fueron las ventas del equipo, por ejemplo, ¿no? Que se traducen a consultas en base de datos. Que básicamente, ¿no? Si imagínate crear un plugin donde haga un select a una tabla y como parámetro tú le pasas una ciudad, ¿no? Entonces, a través de esos datos que te va a escupir la consulta, por ejemplo, mediante el lenguaje natural o NPL, ¿cómo se llama? Te va a devolver en una descripción el reporte más amigable, ¿no? Entonces, obviamente esto lo puedes ver en el front o en un chat, por ejemplo, integrado dentro de tu CRM o aplicación ya existente, ¿no? En un software de mesa de ayuda, ¿no? Por ejemplo, sugerir respuestas a los agentes y categorizar automáticamente los tickets nuevos, ¿no? O sea, si tú ya tienes un flujo ya corriendo como un sistema de tickets, simplemente metes a Semantic Kernel entre el medio de tu flujo y te va a ayudar a categorizar o incluso sugerir respuestas, ¿no? O incluso poder rechazar o saber, ¿no? Ya tú puedes adaptar qué necesidad tienes, ¿no? En ese flujo. También, ¿no? En una app de comunicación, generar resúmenes de conversaciones en un canal para que los usuarios se pongan al día rápidamente, ¿no? Por ejemplo, imagínate que se tiene una reunión y esta transcripción se queda en algún lugar. Y no sé, esta transcripción se coloca como input en algún endpoint, por ejemplo, que ya tú tienes en tu CRM integrado. Y este te devuelve un resumen, ¿no? Un resumen y te lo envía por correo, por ejemplo. Entonces, si se dan cuenta, en esta arquitectura, lo que hace o lo que nos quiere hacer entender Semantic Kernel es que es extensible fácilmente. No es que necesites que tengas un proyecto solamente de Semantic Kernel y ahí desarrolles tu necesidad. No, sino que además que tú tienes tu aplicación, puedes acoplarlo fácilmente en tu proyecto. Y de esta forma tenemos las dos caras, ¿no? Una donde Semantic Kernel es netamente una implementación core y la otra donde Semantic Kernel es una implementación extensible, ¿no? Y eso es. Eso sería todo por el video y no se olviden suscribirse. Gracias.